Bien, vamos a continuar el estudio que estamos haciendo en el libro de Gálatas y nos quedamos en el versículo 19. En ese capítulo el apóstol trata de exhortar a los gálatas a que permanecieran en el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Os acordáis de las palabras iniciales del capítulo cuando el apóstol dice Gálatas insensatos, ¿no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Estaban siendo movidos por aquellos maestros judaizantes que trataban de apartarlos del Evangelio de la gracia de Dios a un Evangelio de obras, a un Evangelio de legalismo, en otras palabras, a un falso Evangelio, ¿no? Pablo les muestra cómo usando las armas, por decir de alguna manera, que usaban los maestros falsos, va a pasajes del Antiguo Testamento mostrando que la justificación era por la fe, que Abraham fue justificado por la fe. El versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Entonces prácticamente los deja sin argumentos, ¿no? Les dice que la ley solamente traía maldición, nos lo dice a partir de los versículos a partir del versículo 10, ¿verdad? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿no? Entonces muestra como el pacto de gracia que Dios hizo con Abraham, que está basado en la fe humana. La ley, que vino más de 400 años después, no puede añadir ninguna condición ni puede tampoco anular ese pacto de gracia, ¿no? Entonces surge la pregunta ahora del versículo 19, ¿verdad? La pregunta muy importante que hay que responder. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? ¿Es que se equivocó al dar la ley? ¿Que la ley realmente no iba a por decir de alguna manera, a traer bendición, sino maldición para el hombre? ¿Qué propósito tenía la ley, ¿no? Entonces comienza el versículo 19 con esa pregunta importantísima. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y enseguida la responde, ¿no? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, para darle al pecado un carácter acrecentado de transgresión. Pablo en Romanos, en el capítulo 5 y versículo 13, nos dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, se pasó de pecado no imputado, donde no había ley, a pecado que es una rebelión contra el mandamiento dado por Dios y que tiene que cosechar todo el castigo que una ley quebrantada exige. La ley fue dada a una nación de pecadores. Ellos no podían alcanzar la justicia por la ley, precisamente por eso, porque eran pecadores y no tenían el poder para cumplirla, ¿no? Entonces, lo que Dios quería por medio de la ley era mostrar al pueblo cuán pecadores eran, ¿no? Ese es el argumento que da Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Romanos 7, vamos a acercarnos un momento y lo vamos a ver. Romanos 7. Todo esto es muy importante que lo tengamos presente porque una gran parte de la Biblia, el hombre está bajo la ley. Si vemos toda la historia del pueblo de Israel, era un pueblo que estaba bajo el pacto mosaico, aunque el pacto de Dios con Abraham de gracia era un pacto incondicional y eterno, pero es cierto que ahora, como vamos a ver, el pueblo voluntariamente aceptó
las condiciones del pacto mosaico, ¿no? Y se colocó en una situación que, bueno, no era la más adecuada, no era la que Dios quería, el ambiente que Dios quería que ese pueblo respirase, como vamos a ver, ¿no? Entonces, daros cuenta lo que dice Romanos 7. Romanos 7 dice, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, que uno de los propósitos sublimes de la ley era dar a conocer al hombre su pecaminosidad, dar a conocer al hombre su mal innato, su maldad innata, su perversidad. Entonces el hombre codiciaba, pero lógicamente no había una ley que expresaba el carácter santo de Dios, que prohibía esa inclinación del corazón humano. Cuando la ley es dada, el hombre se da cuenta de su perversidad, se da cuenta de que realmente su corazón es codicioso, él codicia las cosas, codicia los bienes, codicia el dinero, codicia las mujeres, codicia esto, codicia lo otro. Entonces el hombre es un ser codicioso por naturaleza, tiene una naturaleza que desea lo que ve, el deseo, como dice, el deseo de los ojos, dice Juan, y también esto lo vemos en el pecado de Eva, ¿no? Dice que vio que era agradable a los ojos aquel árbol, ¿no? Entonces esta inclinación es constante en el hombre codicia constantemente, el hombre quiere poseer lo que enriquece, lo que magnifica, el hombre quiere una posición preeminente, el hombre ve cosas y está codiciando constantemente. Si yo tuviera esto que tiene este, si yo tuviera el dinero que tiene este, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera esa mujer, si yo tuviera ese hombre, si yo tuviera, ¿no? Entonces, el mandamiento de Dios muestra que el hombre es malo, el hombre es perverso, ¿no? Sigue diciendo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, sin la ley el pecado está ahí como escondido, agazapado. Entonces lo que Dios hace por medio de su ley, ¡plac!, enciende la luz, prende la luz. Y entonces queda descubierto el asesino, queda descubierto el ladrón que está ahí escondido en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque por medio de, como dice aquí, por el mandamiento, el pecado tiene además nuevas fuerzas. No solamente tiene las fuerzas que ya tenía, sino que la ley lo que hace es elevar al pecado a una actividad completa, porque como dice 1 Corintios 15, el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Entonces lo que hace la ley es, encima, comunica nueva fuerza, nueva energía, hace que el pecado se eleve a una actividad completa. El pecado ahora se manifiesta en toda su pecaminosidad. Dice, y yo sin la ley, dice el versículo 9, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo, cuando estaba en el judaísmo, cuando era un fariseo, hipócrita,
él, igual que todo religioso hipócrita, él torcía la ley de tal manera que superficialmente él pensaba que andaba rectamente delante de Dios. Acordaos de aquel joven que vino a Cristo, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado. O sea, externamente, todos esos mandamientos se pueden cumplir externamente. Entonces, eso es lo que hace el religioso hipócrita. Es que cumple todo externamente, a los ojos de los demás. ¿Os acordáis lo que Jesús dijo a los fariseos? Haced todas vuestras obras para ser vistos de los hombres. Os gusta esto, os gusta los primeros lugares, os gusta llevar vuestras ropas largas, esto para que os vean los hombres. Oráis en las esquinas de las calles, oráis, hacéis esto, hacéis lo otro, ¿no? Todo para ser vistos. Pero luego Jesús fue al corazón, ¿no? Dice: una cosa te falta, una cosa te falta, una cosa te falta. Y ya puso el dedo en el corazón. Entonces la experiencia de Pablo aquí es esta: es que él cumplía la ley externamente, pero cuando realmente vino la luz a su corazón, cuando vino el mandamiento, como él dice, entonces se dio cuenta de lo malo que era. Posiblemente esta experiencia ocurriera a lo mejor cuando, previo al viaje a Damasco, o donde estaba, cuando dice: el pecado revivió, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, venido el mandamiento en su verdadera esencia. Anteriormente él estaba cumpliendo la ley, se creía justo delante de Dios, se creía irreprensible, lo hacía todo externamente, pero llegó un momento en su vida que el mandamiento penetró a lo profundo del corazón. El pecado revivió, porque entonces se dio cuenta de que lejos de cumplir la ley, de que lejos de estar agradando a Dios, era todo lo contrario. Dice que el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, que realmente ahí fue el momento en el que él permitió que ese propósito de la ley llegara a su corazón. Y le mostró que era un pecador, lo dejó devastado, lo dejó. Y entonces, claro, lógicamente, el propósito de la ley es eso, que dejarte devastado para que puedas acudir a Cristo, ¿no? Para que puedas clamar a Dios por un Salvador. Entonces esa fue su experiencia. Él quedó devastado y luego al final del capítulo 7 da ese grito y ese lamento, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Y termina dando la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el único camino para ser liberados de esa maldición, de esa muerte que causa la ley a todos aquellos que están bajo la ley. La ley solo causa condenación y maldición, pero no es ese el último propósito de la ley, como veremos a través de todos los versículos que nos quedan en este capítulo. El propósito de la ley es que el hombre pueda clamar por un Salvador, porque se da cuenta de su estado devastado, de su estado de postración y de devastación delante de Dios, ¿no? Ese es el propósito de la ley, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a reconocer esto. Esta es la ofensa del Evangelio. Esta es la ofensa del Evangelio. La ofensa del Evangelio es que le dice al hombre que está muerto, que está sin Cristo, está bajo maldición, está devastado. Eso fue el enfado que tuvieron en Nazaret cuando llega Jesús y proclama aquel mensaje y abre el libro, abrió el libro por Isaías, ¿no? Y proclamó aquel mensaje, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar libertad a los cautivos,
vista a los ciegos, a pregonar apertura de la cárcel, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, claro, ellos dijeron, pero este que se piensa que somos nosotros, o sea, nos está diciendo que está viniendo aquí y que nosotros somos cautivos, quebrantados de corazón, presos, ciegos, pero ¿qué se ha pensado? Este no es el hijo de José, no es el hijo de María, vamos a tirarlo por el monte abajo. ¿Qué está diciendo este? O sea, es la ofensa, se ofendieron, lógicamente, pero ¿qué está hablando? Si nosotros somos israelitas, si nosotros somos hijos de Abraham, si nosotros somos herederos de las promesas, ¿qué estás hablando? ¿A qué vienes tú aquí? ¿Qué estás diciéndonos? Es la ofensa del Evangelio. Le dice al hombre, ¿cómo está? Y Jesús, por eso se enfadaron tanto, porque ellos esperaban el rey que dijera, qué buenos sois, vamos a echar a los romanos, vamos a reinar aquí sobre toda la tierra y claro, cuando Jesús vino y dijo bienaventurados los pobres en espíritu y todo esto, pues la verdad que no le gustó mucho, ¿no? Porque le estaba diciendo que su condición delante de Dios no era buena, que tenían y necesitaban humillarse, arrepentirse de sus pecados, y entonces vendría realmente el reino. El reino prometido a Israel. Eso lo harán ellos a su tiempo, lógicamente, como dice la palabra de Dios, a su tiempo ellos se volverán a Dios, ¿no? Cuando, como dice Deuteronomio 30, cuando hayan venido sobre vosotros la maldición y haya venido sobre vosotros el esparcimiento por las naciones, dice, entonces de allí vendrá un día cuando ellos realmente se convertirán y Dios circuncidará el corazón de ellos, pero en ese momento no estaban dispuestos a abandonar su justicia propia. Ellos pensaban que eran justos delante de Dios y que estaban cumpliendo la ley. Habían hecho de la ley un código de tradiciones impresionante y no estaban ni mucho menos cumpliendo la ley, todo lo contrario. Estaban muy lejos de la ley, se habían olvidado de las cosas más importantes de la ley, como dijo Cristo, lo había olvidado de la misericordia, del amor y de la justicia, ¿no? Estáis viviendo una vida falsa, hipócrita, y esa fue la denuncia de Cristo, ¿no? Sobre todo hacia los gobernantes del pueblo, que eran los que estaban influyendo al pueblo en estas tradiciones de hombres, ¿no? Sobre todo a los gobernantes, ¿no? Entonces, pues, este es el propósito esencial de la ley, ¿no? El pacto de Dios con Abraham era, como hemos visto, una promesa incondicional de bendición. La ley que vino después solamente traía maldición. Hay un pasaje de la Biblia en Éxodo 19 en el cual podemos ver el contraste entre la ley y la gracia. Vamos a verlo. Éxodo 19. Éxodo 19, fijaros. Este acontecimiento es muy importante. El pueblo llega al Sinaí. Dios lo saca de Egipto. El pueblo llega al Sinaí. El versículo 3, 19:3, dice, y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí tenemos un contraste tremendo entre lo que es la gracia y lo que es la ley. Primero Dios le dice a los hijos de Israel a través de Moisés, vosotros visteis, el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Este es el carácter de la gracia. Esta es la gracia en toda su pureza. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Dios los había sacado de Egipto a pesar de sus imperfecciones, a pesar de su maldad, a pesar de su queja. Dios los había sacado de Egipto, los había tratado de forma con un amor incondicional a causa del pacto que Dios había hecho con Abraham, un pacto incondicional. En el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le dijo, tu pueblo será esclavo, descenderá y será esclavo de una nación, pero yo los rescataré, yo los traeré a mí. Dios había cumplido un pacto incondicional. Entonces, esto tenía que haber sido atrayente para ellos. Esto tenía que haber sido atrayente para ellos. Esto debería de haber sido algo que ellos no deberían nunca de haber abandonado, esa posición de gracia. Si ellos hubieran dicho a Dios, Dios, no podemos cumplir este pacto, no podemos cumplir tus mandamientos porque somos pecadores. Esta es una ley imposible para nosotros. Solo anhelamos seguir en tu ilimitada misericordia y en tu ilimitada gracia. Porque tu gracia es la que nos ha sacado de Egipto sin merecerlo nosotros. Tu gracia es la que nos ha traído en alas de águila a ti y solo anhelamos estar en tu ilimitada gracia. Sin duda que esta petición hubiera alcanzado el corazón de Dios, porque Dios se deleita ejercitando su gracia. Y la gracia de Dios hubiera sido extendida a ellos sin ninguna limitación. Sin embargo, en vez de hacer esto, ellos con una confianza arrogante en sí mismos, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Dice, todo, versículo 8, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos confiaron en sí mismos. Ellos pensaron que podían guardar la ley es imposible. Dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Es imposible que una persona cumpla la ley. No hay ni uno. Por eso dice la Biblia, no es justo ni aun uno. Dice que Santiago, que cualquiera que guardare toda la ley, ofendiere en un solo punto, es culpable de todo. Entonces, ellos tenían que haberle dicho a Dios esto, no podemos, Dios, es imposible, somos pecadores y solo queremos estar y seguir y permanecer en tu gracia, no queremos otra cosa. Pero ellos, de una forma arrogante, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, todo. Entonces se pusieron bajo un pacto de la ley, bajo el pacto de obras, bajo un pacto de obras. Entonces, la esencia de la ley es el sí condicional del versículo 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ellos se pusieron bajo un pacto de obras. Entonces, bajo ese pacto de obras, ellos no podían acercarse a Dios. Enseguida se hizo evidente lo inaccesible que se hizo el carácter santo de Dios cuando ellos escogieron, confiando en su propia justicia. Fijaros el versículo 18 lo que dice. Dice, todo el monte Sinaí humeaba
porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Enseguida que ellos escogieron la ley, se hizo evidente lo inaccesible que se hizo el carácter santo de Dios. Hasta aquí Dios no se había manifestado en esa manera tan terrible. El mismo Moisés dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, dice que estaba, en el capítulo 12, dice que estaba espantado y temblando. O sea, por la ley no se puede acercar nadie a Dios. Ellos escogieron un pacto de obras, se pusieron bajo el pacto de obras y Dios lo permitió, Dios lo toleró. Pero ellos cayeron de la gracia. Ellos cayeron de la gracia. Es mucho más sabio y a la vez honra a Dios el ponernos bajo la gracia de Dios, reconocer y humillarnos delante de Dios que creernos. Entonces, el creyente puede caer de la gracia también, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5, cuando Pablo les dice a estos gálatas, dice: de la gracia habéis caído, de la gracia habéis caído. Después de decirles que estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y les dice que si se ponían otra vez bajo el yugo de la ley, habían caído de la gracia. Esto es cierto de cada cristiano, que después de haber... Un cristiano puede caer de la gracia. El caer de la gracia, vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 5, no significa que un cristiano pueda perderse, no. Significa que un cristiano, por medio de la influencia de falsos maestros, de maestros legalistas, después de haber sido justificado por gracia, puede nuevamente volver a sus obras de mérito y a sus obras de justicia propia para tratar de ser aceptado por Dios. Eso es caer de la gracia. Esto es lo que le ocurrió al pueblo aquí en el Sinaí. El pueblo cayó de la gracia. El cristiano puede caer de la gracia, influido por eso, como veremos cuando lleguemos al capítulo 5, por legalistas que enseñan que el cristiano tiene que contribuir en algo para perfeccionar su estado o su salvación o su aceptación delante de Dios, ¿no? Entonces esto es lo que significa caer de la gracia, ¿no? Y es realmente bastante malo, porque coloca al cristiano en una senda de propia justicia, y de alguna forma, como dice Pablo en ese capítulo 5, en esa advertencia tan tremenda, dice: de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces es un desligarse de Cristo. Dios permite que ocurra esto, pero lógicamente el cristiano en el que mora el Espíritu Santo va a volver a la senda de Dios, a la senda de la gracia, a la senda de lograr cosas en su vida por el poder del Espíritu Santo, no por su propio mérito, por su propia justicia, ¿no? Pero el cristiano, como este pueblo, puede cometer el error de decir: no, yo en mi fuerza, yo en mi habilidad, yo en mi prudencia, voy a cumplir todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ha dicho lo voy a hacer, todo. Yo soy suficiente, soy suficientemente bueno y suficientemente obediente para hacer esto, ¿no? Y ese es un error, porque muchos cristianos, y a lo largo de nuestra vida, yo creo que lo hemos cometido todos, ¿no? Lo hemos cometido todos y nos hemos presentado delante de Dios con nuestro fruto de la tierra, como Caín alguna vez, ¿no? Y hemos dicho: mira qué bueno soy, Dios, mira cuánto oro, cuánto leo la Biblia, qué bien me porto con mira lo que hago, Señor. Esto no te esperaba esto de mí, ¿no? Porque realmente soy fabuloso. Y
y todo lo que estoy haciendo, tienes que estar agradecido conmigo porque sin mí realmente no sé qué iba a hacer. Y en alguna forma, en algún sentido, todo cristiano puede atravesar esta situación, ¿no? Y la situación del cristiano en ese momento es una situación peligrosa. Es una situación de peligro. Es una situación que las actuaciones del apóstol Pedro muchas veces nos recuerdan, ¿no? Nos recuerdan que la confianza en uno mismo es muy peligrosa, ¿no? Recordaos cuando Pedro le dijo a Cristo, ¿no? Aunque todos te dejen, no te preocupes, que yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Entonces, esa situación de confianza en uno mismo, ¿no? Yo soy el único. En la situación de Elías, ¿no? De Elías después de aquella manifestación de poder, ¿no? Y claro, posiblemente el orgullo de Elías subiera, ¿no? hasta un punto, porque te das cuenta que lo que ocurrió allí fue un acontecimiento grandioso, ¿no? Fue un acontecimiento grandioso, ¿no? Allí ocurrieron en ese día tantas cosas que seguro que Elías se subió, es que no hubiéramos subido todos, ¿no? Imaginaros caer fuego del cielo, matar a aquellos profetas falsos y después de 3 años caer lluvia, como cayó. Entonces era demasiado, ¿no? Entonces Elías posiblemente, yo si hubiera estado allí, posiblemente hubiera dicho, Señor, esto no hubiera sido hecho posible sin mí. Entonces, claro, Dios lo llevó a que una mujer lo amenazó y después de haberse enfrentado allí a 850 profetas falsos, los 450 de Baal y los 400 de Asera, después de enfrentarse a aquello, una mujer lo hiciera correr como una liebre, ¿no? Y lo llevó Dios a un sitio que dijo, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Ahí se dio cuenta de que Elías no era nada, no era nadie, y esa es la situación que debemos de darnos cuenta. Señor, no soy mejor que nadie. Mi naturaleza humana es una naturaleza caída, como la de cualquier pecador. Lo único bueno que pueda haber en mí es lo que tú has hecho en tu gracia y por tu Espíritu Santo en mi vida. Entonces, hasta que no lleguemos a esa situación, Dios muchas veces tiene que tratar con nosotros, ¿no? Y darnos cuenta de que nosotros, como dice Pablo, esa es la situación. La situación correcta del cristiano es Romanos 7. Esa es la situación correcta. Yo sé que en mí no mora el bien. En mí no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo soy incurablemente malo a los ojos de Dios en mi naturaleza humana. Pero, como dice el capítulo siguiente, Romanos 8, capítulo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, su Espíritu es el que me libra del pecado. Es más que la liberación, es la liberación de mí, es la liberación de mí mismo. Porque yo y cualquier ser humano, su tercer apellido es pecado. Entonces Él nos libra de nosotros mismos, de nuestra impiedad, de nuestra injusticia, de nuestra justicia propia. El pueblo de Israel pecó porque se rehusó a abandonar su propia justicia para acogerse a la justicia de Dios. Pablo hizo lo contrario. Pablo abandonó su propia justicia y se acogió a la justicia de Dios. Como dice en Filipenses, capítulo 3, ¿verdad? Cuando dice, yo tenía de qué gloriarme, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, dice el versículo 9 de ese capítulo 3, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Él tomó el camino contrario al que había tomado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue ciego porque se rehusaron a abandonar su propia justicia. Por eso querían despeñar a Cristo allí en Nazaret y por eso lo mataron. Pablo hizo justamente lo contrario. Pablo se abonó a la justicia de Dios y dejó su propia justicia. Y esto lo hará Israel en el futuro, el cambio de la justicia propia a la justicia de Dios. Esto está simbolizado en el libro de Zacarías, por medio del sumo sacerdote Josué. Antes, cuando dice que estaba Josué delante de Dios y Satanás estaba a su mano derecha acusándole, estaba allí y estaba, venga a acusarle, ¿no? Y entonces Jehová dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Entonces mandó que se le vistiera con vestidura. Entonces es un símbolo de lo que ocurrirá con la nación de Josué en el futuro. Dejarán su propia justicia y serán vestidos de la justicia de Dios. Pero antes que eso ocurra, la iglesia gentil tiene que ser vestida con la justicia. Nosotros los gentiles, que no éramos pueblo, y ahora somos llamados para formar parte de esa gloriosa compañía, que somos los justificados por la fe. Aleluya. Entonces, bueno, ya y vamos a terminar. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, fue añadida a causa de las transgresiones, dice primero, dice hasta que viniese la simiente. O sea, el propósito final de Dios no era la ley, era la gracia. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿La simiente quién es? Cristo. Cristo, por medio de Cristo se obtiene una salvación perfecta y eterna que es ofrecida por igual al judío y al gentil, ¿no? Dice, y fue ordenada hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, fue añadida a causa de las transgresiones con un propósito temporal. Dice, y fue ordenada, está hablando de la ley todavía, por medio de ángeles en manos de un mediador. Vamos a ver, la ley unía a dos partes en un contrato. Dios e Israel. Moisés actúa como mediador y los ángeles actuaron como mensajeros de Dios al entregar la ley, ¿no? Por eso dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La participación de Moisés y de los ángeles al entregar la ley muestra la distancia que había entre un Dios santo y un pueblo pecador que era indigno de su presencia, ¿no? Ahora, bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque quería hablar del siguiente versículo del 20, pero lo dejamos aquí. Hablamos la próxima semana porque en ese versículo 20 quería hacer hincapié en un hecho importante que tuvo lugar en Génesis y no quiero que se haga muy tarde. Entonces nos vamos a quedar aquí en este versículo 19 y ya pues en el próximo hablaremos del 20 y alguno más si nos da tiempo, ¿vale? Amén. Amén. Vale.